El Frente Amplio presentó 50 denuncias de abuso policial y le pidió al Ministerio del Interior que las investigue. Se trata de hechos gravísimos que se dieron cuando las personas estaban detenidas, en su mayoría hombres y mujeres pobres. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? ¿Qué opina el sindicato policial de estos temas? De eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. De esta manera comienza Lado B. La mesa política del Frente Amplio señaló en una declaración que ve con preocupación el accionar de algunos actores del gobierno en diferentes áreas que, según entiende, constituyen un evidente y creciente abuso de poder, el que se expresa tanto en desbordes operativos de agentes del Estado como en declaraciones y procedimientos de jerarcas. El texto apunta contra los últimos episodios de abuso policial, como a declaraciones y actitudes del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. El secretario de Estado es cuestionado por haber viajado a Durazno a respaldar a 2 efectivos imputados por la muerte de Santiago Cor, el joven que murió tras chocar con su moto mientras intentaba escapar de la policía. En esa oportunidad, Heber dijo que los funcionarios actuaron obedeciendo las órdenes del ministro, que es no ser espectador del delito y actuar frente al delito. Tras estas declaraciones, la Asociación de Magistrados emitió un comunicado para denunciar que tanto la presencia del jerarca en el lugar como sus declaraciones públicas generan preocupación en la medida de que puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes. En lo que va del año, distintos procedimientos policiales desataron la polémica. En febrero, en la ciudad de San Carlos, y a partir de videos caseros, se ve a un efectivo apuntar su escopeta contra varios jóvenes con el objetivo de despejar la zona. Hace 2 semanas, tras una discusión por una multa de tránsito, un policía aplicó un golpe de puño y una patada a un motociclista en el barrio Jardines del Hipódromo. En el medio, intentó agredir al otro conductor que grababa la situación. En febrero, la justicia imputó a 3 policías de la Guardia Republicana por haber violado en un patrullero a 2 mujeres que caminaban por el barrio Paso Molino. Mientras tanto, se investiga otra denuncia que involucra a 5 efectivos de la Guardia Republicana, 4 hombres y una mujer, que fueron denunciados por abuso sexual. A todo esto, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos recomienda realizar investigaciones administrativas al Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior, tras constatar 102 denuncias de irregularidades policiales en el actual periodo de gobierno desde 2020. El informe utiliza como base un estudio de la Asociación de Defensores de Oficio de julio de 2021 que informó sobre más de 60 casos de vulneraciones a los derechos de las personas en el accionar policial y judicial en lo que iba del año pasado y cerca de 40 en 2020. Ya nos acompaña aquí en el piso el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Cómo andas, Fernando? Bienvenido. Gracias por estar aquí en el Lado B. Realmente un placer. Bueno, ¿de qué van estas 50 denuncias? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, de actuaciones policiales de abuso. Nosotros denunciamos en el día de ayer una serie de hechos que preocupan al Frente Amplio por el cuidado republicano y por el cuidado democrático. Una de ellas tiene que ver con la presencia de Heber en el departamento de Durazno para, de alguna manera, presionar a la justicia. Y aunque es verdad que nuestros jueces no son presionables, lo que no se puede hacer es presionarlos. Y nos preocupa esa actitud que no creemos que lo hubiera cometido ni Stihl ni Ramírez y que lo ponemos a consideración del propio ministro para que revise esa posición, para que la piense, para que la analice, porque es ministro de Seguridad, de Interior de todos los uruguayos. Y luego también hicimos una serie de denuncias, nosotros pudimos constatar 50, pero somos conscientes que hay más, que provienen de denuncias formuladas por los defensores de oficios en los juzgados o en las fiscalías y que tienen que ver con denuncias graves o muy graves sobre golpizas o ataques o violación a los derechos o encontrar a los presos en malas condiciones. Entonces también ahí hay que tener cuidado con los derechos humanos. No se trata que a los pobres o a quienes están detenidos pierden sus derechos y se le puede golpear un oído o se le puede pegar una patada dentro del patrullero o romperle alguna costilla. Imaginemos si fueran hijos nuestros. ¿Saben cuál es la diferencia? Que son hijos de pobres, que tienen pocas posibilidades de contratar a un abogado penalista, bueno, justamente y de seguir las causas. Decía recién en la introducción, porque el texto lo señala, que se trata de hombres y mujeres jóvenes, pobres. ¿Qué lectura hacen ustedes de esa situación? Bueno, que es horrible. Que si a un hijo de nosotros le pasa, como le pasó al profesor de filosofía, yo lo conozco al profesor, hablé más de una vez con él en el Jazz a la Calle, a los dos nos gusta el jazz,
Estaba haciendo referencia a Pablo Romero, a Pablo el profesor de Romero. filosofía. Él pudo escribir yo ni siquiera lo quiero nombrar para no revictimizar al muchacho, que simplemente porque usaba una gorra le dieron una golpiza, lo atropellaron con un cuatriciclo. Él pudo hacer un texto, se lo pudo hacer llegar a la prensa, los canales lo entrevistaron, el tema tomó estado público. Pero ¿qué decían las personas que habían agredido? Yo soy hijo de tal o cual. O sea, ponían por delante su poder, ser hijos de tal o cual. Estos chiquilines que fueron agredidos no son hijos de tal o cual. No pueden mostrar ese padre tal o cual. Y ahí el ministerio tiene que velar por ellos, por su seguridad, porque es el ministro de todos los uruguayos, inclusive los que están detenidos. Y si se están violentando los derechos humanos durante la detención, defender a la policía no es apoyar los abusos. Defenderla a la policía es separar los malos policías de la enorme mayoría de la policía uruguaya, que es una policía que nos da garantía. Ahora, Fernando, ¿por qué el Frente Amplio presenta ahora estos documentos? Bueno, la presenta cuando las tiene, cuando pudo configurar número de expediente, cuando le puede decir a la prensa, ahora lo pueden buscar ustedes, lo pueden investigar ustedes, pueden pedir información concreta. El ministro hoy salió a decir que un mes le sobraba para dar información. Tiene la posibilidad de salir de la opacidad. Otros ministros nos mandaron a hacer fila en los juzgados y otros nos dicen oportunistas. Los que piden respeto te dicen mentiroso, oportunista. Cuando yo digo que no se enojaran, que actuaran, se enojaron. Y nos dicen oportunistas, nos dicen que tenemos que hacer fila en los juzgados. Cada cosa que tenga que hacer el Frente Amplio lo tiene que hacer. Nosotros creemos que fuimos respetuosos en la presentación, en el documento, en el tono, y recibimos adjetivos inadmisibles de quienes gobiernan y de quienes tienen que tener respeto por la fuerza más importante política del Uruguay. Hacías referencia a la respuesta del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que fue esta mañana. Les propongo repasar qué fue lo que dijo el ministro. Y de la de García. Nosotros decimos que el año pasado hubieron 134 casos. Si dijimos que hay 134, seguramente los 50 que denuncia el Frente Amplio están dentro de los 134 que nosotros decimos que hubo casos de denuncias de abuso. Ministro, justamente. Entonces, si me permiten responder, como creemos que están dentro de esos 134, tenemos que hacer un trabajo de chequeo con la Fiscalía, porque en muchos casos están en Fiscalía, otros casos tenemos que ver qué instrumentación, qué investigación administrativa hicimos para poder informar al Frente Amplio. Lo que no admitimos es la generalización, porque en la generalización se busca una intencionalidad política en instancias electorales del referéndum. Entonces se dice, la LUC trajo más abuso policial. No es cierto. Hubieron 152 en el 2019, hubieron 158 en el 2020 y hay 134 en el 2021. O sea, la LUC no trajo más abuso de funciones físicas de la policía. Por lo tanto, aquellos que decían que esto iba a ser como que la policía iba a salir a ser agresiva y cometer abusos de todo tipo, no es verdad. Se dijo también que iba a haber gatillo fácil. Tampoco es cierto. ¿Cómo tomás estas respuestas del ministro Heber, Fernando? Bueno, por un lado positivas. Él tiene que corroborar que estas 50 denuncias estén dentro de las 134. Él habla de 134. Y si no están, las tiene que ir a buscar. Los jefes de policía de todo el país en segundos llegan a estas denuncias. No a las 50, a la totalidad de las denuncias que haya y que no hayan sido investigadas. El poder político, el ministro del Interior, tiene la obligación de hacer una investigación de urgencia, teniendo número de expedientes. Lo logra en segundos, en días, como él mismo dice, que salga de la opacidad y de esa información. Y toda la sociedad uruguaya tendrá la información de qué pasó con cada muchacho, de qué pasó con quien violentó al muchacho, o si no lo violentó, de qué pasó con esa causa, de qué surgió de la investigación administrativa. Y si no, lo que se está haciendo es ocultando hechos. Decir que el Instituto de Derechos Humanos es un club político es ofender toda la institucionalidad. Nosotros tenemos muchas institucionalidades. Ya atacaron a la Fiscalía, atacaron a los jueces, presionaron a los jueces, generaron la idea de que la universidad era un lugar de adoctrinamiento. Ahora al Instituto de Derechos Humanos. ¿Cuál es la institucionalidad que vale?
Hay que ser cuidadoso cuando se habla de las instituciones, mucho más cuando la integran hombres y mujeres muy importantes del Uruguay. Y hacer estas simplificaciones es ofensivo hacia quienes integran el Instituto de Derechos Humanos y hacia quienes integran toda la institucionalidad, que por supuesto se pueden equivocar, pero una cosa es que se equivoquen y otra es que le llamen un club político. Eso siempre es ofensivo. Lo del club político, ahí Heber toma unas declaraciones que en su momento había hecho el ministro Larrañaga, ¿no? Bueno. Acusando a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Heber recoge esas declaraciones y lo vuelve... Bueno, pero cuando de hecho, las lo dijo. recoges las haces propias. Sí, en este caso él reafirmaba lo que había dicho en su momento Larrañaga sobre el final. ¿Pero en base a qué? Porque el Instituto de Derechos Humanos lo que hizo fue analizar los casos denunciados. ¿Cuál es la violación que hizo a los derechos del Estado? ¿Qué violentó? ¿A quién interfirió? ¿A quién ofendió? ¿Qué acción equivocada tomó? Entonces, esa es una generalidad. Nosotros no dimos ninguna generalidad. Dimos 50 casos y leímos 2 para no herir la sensibilidad de la gente. ¿Cómo tomás cuando Heber dice de que con la LUC no se aumentaron los abusos policiales, entre otras Pero no cosas se han que dicho maneja? que con la LUC ahora se volvieron las carteras a los barrios. Vayan a los barrios con las cámaras de TV Ciudad, a ver si volvieron las carteras a los barrios. Vayan a ver si no hay violencia. Lean los homicidios de los últimos 3 meses. La gente está más segura de lo que estaba. Pregúntenle a la gente, no me pregunten a mí ni a Heber, pregúntenle a la gente. Entonces, una cosa es cuál es el discurso público, el relato, y otra cosa es lo que pasa. Cuando fue Heber a Durano, el periodista Durano le decía, mire, acá estamos más inseguros que nunca, el problema es que la gente no denuncia. Y casi no hubo respuesta. Entonces, digamos, lo que está pasando en Uruguay es que hay una discusión sobre la LUC y que todo se ve empañado. Pero usted me puede invitar el 28 de marzo, o me puede invitar en abril o en mayo, y nosotros vamos a seguir preguntando por estas cosas. Porque no nos parece que los derechos humanos de las personas pobres no sean importantes para una sociedad. Ahora, está el tema de seguridad sobre la mesa porque está en el debate de la LUC y se da una situación muy particular, que tanto gobierno como oposición No, es hablan el del colmo. tema. Nos dicen que vinieron a darle apoyo a la policía. En el 2005 nosotros encontramos a la policía sin uniformes, sin salarios, sin armamento, sin calificación y sin profesionalización. Y en el 2019 los policías ganaban casi 3 veces más de lo que ganaban en el 2005. Tenían armamento adecuado, tenían equipamiento adecuado, tenían el uniforme adecuado, tenían antibalas adecuado y tenían profesionalización. Los que vinimos a respaldar a la policía somos quienes le dimos eso, no quienes se los habían quitado. En 2 años de gobierno, los policías perdieron 18 jornales de salario por año. Y si alguien lo sabe, son los policías. Hablas de apoyo. En el texto que publicó el Frente Amplio se habla de un apoyo a la policía. A la buena policía. Se habla de la capacitación, se habla de la buena policía. Sin embargo, el propio Heber señaló de que el Frente Amplio está en contra de la policía. Pero esa es campaña LUC. Eso es decirle a la decís que por la policía, campaña de la LUC. ahora tienen más herramientas. ¿Pero cuáles son las herramientas? ¿Las que luego las llevan al juzgado? ¿La que le hacen a un policía de tránsito pegarle una trompada a alguien que protesta por una moto? ¿Por una sanción? ¿Por una multa? Digamos, cuando uno promueve poderes demasiado importantes a fuerzas que están armadas, tiene riesgos importantes. El Uruguay es un país que logró mantener la tolerancia desde la democracia para acá. Yo no me imagino a Juan Andrés Ramírez, como te decía en el trade anterior, o a Stirling, en una movilización protestando contra un momento donde estaba discutiendo el Poder Judicial. No me lo imagino. Y conversé muchas veces con ellos. Entonces me parece que se están equivocando, me parece que no se pusieron un chip, son gobierno. Tienen que entender que son gobierno. No pueden vulnerar la institucionalidad, no pueden criticarla de esa manera. No nos pueden llamar mentirosos todo el tiempo a la fuerza más importante del país. En todo caso, si tienen cosas para aclarar de los 50 casos, que los presenten. Si efectivamente están investigados estos 134 casos, como dice el ministro, que nos dé el ordenamiento, que nosotros lo vamos a verificar. Ahora, si nosotros llegamos a los 50 casos, ¿el ministro no va a llegar a la totalidad de los casos? ¿El poder del Estado no va a llegar a todos los casos? En los pueblos del interior, ¿usted cree que no saben dónde hubo abuso? Claro que saben. Fernando, te propongo una pausa, ¿eh? Después seguimos gusto. y en el siguiente bloque también tendremos un móvil, ¿eh? Ya sigue el lado B.
Seguimos en vivo aquí en el lado B y seguimos sumando voces a este tema que estamos tratando hoy, este martes, y es por eso que vamos al móvil. Vamos a conocer la opinión del sindicato policial. Allí en el móvil está nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Wilmar? Buenas noches para vos. El saludo para Fernando Pereira, que está en piso. Nos encontramos con Andrés Ojeda, abogado del Sindicato Policial de Montevideo. Andrés sabe que está Fernando en piso. Lamentablemente no pudimos escuchar ahora algunas de las declaraciones. Bueno, para empezar, sabemos que están hablando de esta denuncia que presentó el Frente Amplio por 50 casos de abuso policial, algo que causó mucha molestia en el sindicato, sobre todo por la forma, ¿no? Andrés, buenas noches y gracias por recibirnos. Sí, bueno, antes que nada, buenas noches a ustedes, a toda la gente en piso y a Fernando. Sí, la charla anoche, Patricia Rodríguez, la presidenta del sindicato, lo primero que me manifestó fue su sorpresa y su molestia por no haber recibido una llamada previa, no del Frente Amplio, sino de Fernando Pereira, que no solamente era el presidente del PIT-CNT, sino aparte la cabeza de la agrupación dentro de la cual está el sindicato policial en el PIT-CNT. Y aparte siempre ha sido una persona cercana al PIT, al sindicato policial, cuando tuvimos todos los episodios de suspensión, expulsión y demás. Fernando fue pieza clave para que el sindicato policial se pudiese quedar en el PIT, que creo que a la postre fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Entonces, una denuncia de esta magnitud que involucra a trabajadores policiales, creo que la voluntad de la directiva del sindicato era haber recibido una llamada previa a ver si podían colaborar en la información que el Frente Amplio está pidiendo. Los Patricia y la directiva siempre han sido muy abiertos con todos los partidos políticos para conversar de temas policiales. Por eso la sorpresa y la molestia. Perfectamente lo podría decir ella, pero estoy yo acá hoy, digo, así que justamente por eso. Y en este caso de estas denuncias se puede colaborar con información. Estas 50 denuncias del Frente Amplio, bueno, toman parte de un informe que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de un estudio que hizo el Mecanismo Nacional contra la Prevención de Tortura, que además se basó en un estudio que hizo el colegio de la Asociación de Defensores Públicos, me hablaba de unas 92 aproximadamente. El sindicato puede aportar información sobre estos casos. ¿Qué conocimiento tenés vos sobre estos casos que presentó el Frente Amplio? Bueno, estos casos se hicieron públicos ayer directamente en la prensa. Obviamente no hemos podido hacer un análisis caso a caso, tampoco lo debe haber podido hacer el Ministerio en menos de 24 horas. Pero te pongo un ejemplo. Ayer estuve en Durazno, por un juicio oral bastante sonado que hubo estos días, y ya el jefe de policía me comentó al pasar que de los dos casos que están en el informe en Durazno, uno o los dos ya están archivados en Fiscalía y en el Ministerio. No sé qué actualización tiene la información que presentaron, pero esto hay que investigarlo caso a caso. Lo que sí hemos dicho hasta el cansancio desde el sindicato policial es que no se puede utilizar al policía en el marco de una campaña electoral. O sea, presentar esto 10 días antes de votar es cargarse al policía para juntar un voto, ¿no? Si el terror y la voluntad es esclarecer casos de abuso, bueno, no hay necesidad de hacerlo 10 días antes de votar y decir que la policía es más violenta porque está la LUC, porque en algún punto eso habla muy mal del policía y creo que es injusto, porque el policía ha trabajado bien, ha colaborado en una baja histórica de los delitos. La estadística de abusos policiales del 2021 es menor a la del 2020 y es muy injusto tirar a la barrera 50 casos y decir, esto es solo para los policías malos, porque a los buenos no les queremos decir nada. Bueno, nos parece injusto y que en algún punto le hace muy mal a la policía, porque la policía es mucho más importante que el referéndum. Sí, ¿y no pensás que quizás se hicieron públicos en este momento por algunos casos que tomaron notoriedad de abusos policiales? Bueno, que se están investigando, obviamente, que se vieron videos o publicaciones. Pero los casos que tomaron... El caso de la violación, también la denuncia de violación. Los casos que tomaron notoriedad están siendo investigados de forma urgente. Y nosotros hemos sido los primeros en condenar en forma enérgica, clara y contundente todo lo que está por fuera de la función policial. El caso del video más reciente que hemos tenido, fuimos los primeros en sacar un comunicado. Y a Fernando le consta que hemos condenado cada abuso policial antes que el Ministerio. Siempre. Porque la legitimidad de hacer un comentario en favor de los policías está dada por condenar cuando hay que condenar. Pero eso no puede ser que nosotros avalemos que alguien se siente en la Cámara a 10 días de votar y le diga a la gente que los policías son abusadores y en alguna medida hasta los envalentone para enfrentar a la policía. Recordemos que las denuncias de abuso policial empiezan con el episodio de Plaza Sereñi, ¿ustedes se acuerdan? Ahora parece lejano en el tiempo, pero no es tan lejano en el tiempo. Después de todo el ruido de Plaza Sereñi, ¿saben qué quedó?
3 denuncias hechas por los policías que fueron agredidos. No hay una sola denuncia más. Entonces, las denuncias son denuncias y no otra cosa. Yo podría pararme aquí, denunciarlos a todos ustedes, denunciar a Fernando Pereira, ir a la tele y decir, hice estas denuncias. Ahora, no son más que las denuncias. Acá no hay ninguna constancia de que no hayan sido investigadas, no hay ninguna constancia de que el abuso sea efectivamente cometido. Digo, eso hay que investigarlo. Perdón, Andrés, pero me piden cortar. Lo último que te quiero decir es, me preocupa que se diga, y me preocupa mucho que se diga, que esto es contra los hijos de los pobres. Señores, acá los más pobres son los policías. 1.500 viven en asentamientos. Y yo no les llevo que los policías sean antipobres. Muy bien. Andrés Ojeda, abogado del Sindicato de Policía de Montevideo, gracias por estos minutos con Lado B. Volvemos a piso cuando quieras, Wilmar. Gracias, Diego. El agradecimiento al doctor Ojeda. ¿Faltó la llamada al sindicato policial? Y probablemente sí, pero por mi pasado de dirigente sindical y porque aprecio, estimo y quiero a Patricia y a los compañeros del sindicato. Pero no me hubiera cambiado la posición. Acá no hay una denuncia contra el sindicato policial tiene que defender a sus trabajadores. Acá hay una denuncia contra un ministro. Y Ojeda juega defendiendo al ministro, no al sindicato en este caso. La llamada faltó. Pero acá lo que está en juego es una discusión. Si usted va a la cárcel de Concar, lo que ve adentro son jóvenes y pobres. Si va a la cárcel de Las Rosas, lo que ve adentro son jóvenes y pobres. Cuando yo digo que alguien que tiene mejor poder adquisitivo contrata un abogado y se defiende, hay varias operaciones que lo demuestran. Judiciales, ¿verdad? Entonces, digamos, estos pibes no tuvieron defensa. Ahora, yo le leo la denuncia. Artigas, NUNC, 2020-26-08-13, fecha 7/10 del 2020, objeto. Denuncia lesiones. Al ser detenido le he propiciado golpes de puño en las costillas y espalda por los oficiales de policía, así como patadas en las piernas. ¿Hay que investigarlo o no? Mi respuesta es que sí. ¿Está investigado? Nadie sabe. ¿Sabe por qué? Porque hay opacidad. No hay información, no se informa. ¿Qué le intimamos al gobierno? Al ministro, no al gobierno. Informe. Si están dentro de los 134 casos, díganos. Si están archivados, explíquennos por qué. ¿Se hizo una investigación administrativa de urgencia o no? Pero no se contesta. Que la policía es antipobre, yo no lo sostuve ni lo sostengo. Digo que no se hacen públicos estos casos, porque cada cual interpreta lo que tiene ganas, y en este caso Ojeda lo que tuvo ganas. No se hacen más públicos porque son hijos de pobres. Y sus padres no tienen cómo contratar a un abogado para que lo haga público. Si a esto le pasara a un hijo de cualquier otro, estaría denunciado. Ya en el cierre, tenemos que cerrar, Fernando, en 30 segundos. Estamos en la recta final de la campaña. ¿Qué sensación tenés de cara al 27 de marzo? Y que estamos construyendo la victoria. Y que es hija del pueblo uruguayo, que es hija de los miles y miles de uruguayos y uruguayas que están visitando las plazas, los parques, las playas, las casas, que están hablando con sus parientes, que agarran su agenda y se fijan cuáles pueden ser los indecisos y los llaman, de que hablan con aquellos que todavía tienen una posición favorable al no y respetuosamente lo hacen, que hace 1 año y pico que estamos recolectando las firmas, primero, y luego construyendo las condiciones para construir la mayoría. El día 23, cuando se esté casi cerrando la campaña, los principales dirigentes del Frente Amplio, del PCNT y de fútbol vamos a estar a lo largo y ancho de todo el país cerrando la campaña en el interior. Porque no solo creemos que se está definiendo la campaña en el interior, sino que creemos que es fundamental hablar con nuestros compatriotas ahí donde viven. Ahora, la victoria no va a ser del Frente Amplio, ni del PCNT, ni de fútbol, ni de la FEU, ni del feminismo. Va a ser del pueblo uruguayo que tomó la bandera y se dio cuenta que tenía que defender la educación pública, las empresas públicas, las garantías para los que alquilan, que tenía que cuidar la inclusión financiera, que tenía que proteger el Estado de Derecho y que, como bien planteó su vía cuando fue a defender el no en polémica en el bar, venimos a hablar de la LEU. Venimos contra la sociedad de la condescendencia, del amor, de la solidaridad. Bueno, nosotros defendemos todo lo contrario y vemos que está dando una volcada, entre otras cosas porque los precios de las naftas suben, pero también porque muchas de las cosas que le prometieron a los uruguayos y uruguayas no se están cumpliendo. Y todos tenemos los temores sobre la ley de seguridad social, y todos estamos viendo en el almacén, en el supermercado, en la farmacia, cómo suben los precios, y todos estamos viendo cómo bajan los salarios,
y la gente de alguna manera va volcando la balanza a favor del sí. Gracias, Fernando. A las órdenes. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad porque ya se ve la NBA, ya está detrás de cámara Santiago Rodríguez, Santiago Díaz, ya se viene el básquetbol. Nosotros volvemos mañana a las 8 de la noche. Que pase bien.